Esta mañana establecemos comunicación con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, quien, pues ya desde hace unos días han emitido un comunicado de prensa en el que han expresado esta situación de preocupación por la inseguridad que prevalece en Zacatecas. Presidente, muy buenos días y bienvenido a W Radio Zacatecas. Muy buenos días, Ivette, qué gusto saludarte. Presidente, igualmente con el gusto de saludarlo y de entrada, antes de programar esta conversación con usted, no teníamos previsto la idea, la posibilidad de que ayer mismo entrara a debate y a votación ya la famosa reforma constitucional que se rechaza en el Pleno de la Cámara de Diputados, no alcanza la mayoría calificada necesaria, pero entra en función el Plan B. ¿Qué posición asume hoy la Coparmex ante lo que pasó esta noche? Marco Antonio, buenos días, también gusto saludarte. Es lamentable que en el Poder Legislativo no se respeten los procesos para la discusión y, en su caso, aprobación de las leyes. El proceso legislativo establece que cualquier iniciativa pasa primero a comisiones para su dictaminación y hasta que ésta está dictaminada pasa al Pleno. Lo que fuimos testigos anoche, después de que se presenta la reforma constitucional, que como bien mencionas, Antonio, para pasar necesita 2/3 partes de la votación, es decir, el voto calificado. Este fue rechazado, es decir, el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, rechaza la reforma constitucional, sobre todo porque coincidimos en ese rechazo, en el sentido de que el INE tiene que mantener esta postura de ser un árbitro neutro, el que se pretendiera que fueran electos los consejeros por voto popular, estarían ligados a un partido político, lo cual perderían precisamente esa neutralidad. Inmediatamente después de que fue rechazada la reforma constitucional, como bien lo señala, se presenta el Plan B, estas reformas, las leyes secundarias, entre 300 y 400 páginas que ni siquiera les dieron el tiempo para poder leerlas, menos para discutirlas, y sí, lamentamos que no se haya seguido el proceso legislativo. Lo que necesitamos en México es un país con Estado de Derecho, en donde se respete la ley, y parte de respetar la ley tiene que hacer el mismo legislativo, en este caso la Cámara de Diputados. De cualquier iniciativa discutirse primero en comisiones antes de pasarse al Pleno y después discutirse ampliamente en el Pleno. Sabemos todavía de manera parcial cuáles fueron esos cambios, porque terminó ya en la madrugada esta votación, en donde ahí solo requerían mayoría simple. Estaremos revisando, Marco Antonio, y ver estas leyes que cambiaron, que fueron aprobadas por la mayoría simple, que le llaman mayoría absoluta, no infrinjan la Constitución. Nos parece importante respetar la Constitución. Ya fuimos testigos cómo desde el año pasado en la Cámara de Diputados se aprobaron leyes que iban en contra de la Constitución y que después tuvo que entrar el Poder Judicial para suspenderlas. Recordarán primero la ley de la industria eléctrica, luego la ley de hidrocarburos, la extensión del mandato del ministro presidente de la Corte, la ley de telecomunicaciones que obligaba a entregar los datos a las empresas celulares, en contra de los derechos humanos que guarda la Constitución. Entonces estaremos atentos a revisar estos cambios en las leyes secundarias, y en caso de que alguno vaya en contra de la Constitución, desde luego estaremos acompañando las acciones de inconstitucionalidad. Justo en este tema, para llevar mi siguiente pregunta, porque Coparmex fue uno de los organismos más activos, incluso aquí en Zacatecas. El presidente de Coparmex Zacatecas nos señalaba que habían enviado algunas cartas a los legisladores zacatecanos, para pedirle su voto en contra a la reforma electoral. Ahora que van a estar atentos a revisar los cambios en las leyes secundarias para hacer lo que se tenga que hacer en un momento dado, ¿estarán pidiendo también el apoyo de los diputados? Sí, desde luego, esa es una de las acciones dentro de una estrategia continua. Hicimos primero una activación en el Estadio de las Chivas en Guadalajara, en donde hacemos la analogía del proceso electoral con un partido de fútbol, en donde los ciudadanos somos los espectadores. Estamos viendo un partido de fútbol en donde hay dos equipos que son adversarios,
representan a los partidos políticos y a sus candidatos, y lo esencial es que el árbitro sea neutral, y ese es el INE. Posteriormente, ustedes recordarán la marcha del 13 de noviembre, donde de manera espontánea la ciudadanía salimos a marchar en defensa de la democracia, en defensa del INE, en más de 50 ciudades del país, incluyendo ciudades en otros países como España, como Estados Unidos, como Francia, y esto refleja la conciencia en la ciudadanía de que respetamos, valoramos el que la democracia haya avanzado en estas últimas 3 décadas. Posteriormente convocamos a ruedas de prensa simultáneas en todo el país, incluyendo Zacatecas, en donde precisamente convocamos a los diputados, les enviamos cartas, mantuvimos diálogo con ellos, el por qué era importante que no se aprobara esta reforma constitucional. Decíamos que era darles un marcaje personal, para decirlo en términos futbolísticos. Estaremos publicando cómo votaron los diputados, porque es importante que la ciudadanía sepa cómo votó cada uno de sus diputados, y desde luego estaremos ahorita dando seguimiento a los cambios que fueron aprobados para verificar que no vayan en contra de la Constitución, pero sigue luego un proceso de nombramiento de 4 consejeros del INE, que sabemos en el 2023 se renuevan 4 de ellos, entre otros el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama, y entonces estaremos vigilantes para que se respete el proceso, así como lo hicimos hace 4 años cuando iniciamos este hashtag Yo Defiendo al INE. Nos parece importante el que se respete la ley, y eso es el compromiso que hacemos desde Coparmex. Ingeniero José Medina Mora, presidente de Coparmex, le saluda Mario Caballero, y preguntarle, ustedes se han expresado porque, el mensaje del fin de semana que se da desde Zacatecas con el homicidio del juez Roberto Elías Martínez advierte, y así lo dejan ver ustedes en un documento publicado a nivel nacional, donde pues hoy pareciera que está en peligro la estructura de la impartición de justicia en México. Así lo ve la Coparmex. Sí, de alguna manera condenamos estos hechos de violencia que se registran en todo el país. Sin embargo, lo que ha sucedido en Zacatecas nos permite para dar visibilidad de lo que sucede todos los días en todo el país. Y es lamentable esta situación de la creciente inseguridad, y desde luego el hecho de que haya este fallecimiento del juez de control y tribunal de enjuiciamiento del distrito. Tuvimos por aquí un pequeño inconveniente en la comunicación, trataremos de recuperarla. Dice un asunto en Coparmex, y ves que hay una especie de pudiéramos decir filosofía, donde dice que en Coparmex son altamente políticos pero absolutamente apartidistas. Pareciera que esta situación así lo refiere. Así es, y pues la Coparmex ha señalado que el asesinato del juez Roberto Elías Martínez pues pone en peligro la integridad de la estructura social de la impartición de justicia en Zacatecas, en el país, por lo que han señalado con particular énfasis este tema del asesinato, aunque el fin de semana se dieron otros incidentes graves en materia de seguridad, como fue el caso de este intento de fuga del penal que generó que se hicieran bloqueos en diferentes puntos carreteros, y que también afecta directamente a la estructura social en el estado. Así es, la verdad es que se está complicando recuperar la comunicación. Ahora sí que la línea telefónica, como siempre, hemos estado platicando con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, quien retomamos, y le ofrecemos una disculpa, se cortó la comunicación, pero hablábamos de que este mal mensaje, ingeniero, tiene que ver con justamente lo que pareciera se pone en riesgo en la justicia en México. Sí, una disculpa, Mario Alberto, ya estaba yo cambiando el nombre. Efectivamente, desde Coparmex condenamos estos hechos de violencia, y desde luego pone en riesgo la impartición de justicia, y eso es preocupante. Desde luego que consideramos que la vida de cada persona es importante, pero cuando estos atentados van en contra de un juez, en contra de un general de la Guardia Nacional, esto adquiere otra dimensión, y eso es lo que tenemos que llamar la atención
para que este tipo de violencia deje de suceder en el país. Comentábamos que nos permite visibilizar la creciente inseguridad que hay en todo el país y que es momento de detenernos a reflexionar para ajustar la estrategia de seguridad. La Constitución es muy clara que le da al Estado estas 3 actividades de manera exclusiva, como son el uso de la fuerza pública, el establecimiento de leyes y el cobro de impuestos. Sin embargo, cuando el Estado da un paso atrás, permite que otras organizaciones cubran el territorio, entonces impongan sus leyes, hagan uso de la fuerza con violencia, como en estos casos, y también cobren el derecho de piso. Esto es algo que no debemos permitir. Lamentamos esta situación. Desde luego nos solidarizamos con los familiares del juez y del general y de todas las víctimas que han fallecido, y especialmente nos parece que lo que está sucediendo en Zacatecas ayuda para visibilizar lo que sucede en el país, y es un llamado a revisar la estrategia, ajustarla para precisamente recuperar ese México en paz que todos queremos. Hace unos minutos platicábamos con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nale García, y señalaba que el asesinato particularmente de un juez en Zacatecas es un desafío a la autoridad. ¿Coparmex lo ve también así? Sin duda, el que vayan por un juez para precisamente quitarle la vida, no es nada más la persona, que desde luego es lamentable cualquier muerte. Sin embargo, esto es ya dirigido a un juez, es un sistema judicial en donde precisamente se está atentando contra la autoridad, y al igual que el asesinato de un general de la Guardia Nacional allí en Zacatecas, y que, bueno, vemos cómo se ha ido deteriorando esta seguridad, y en especial en el estado de Zacatecas les ha tocado a ustedes sufrir de cerca estos hechos de violencia que desde luego condenamos que así sucedan, y exigimos a las autoridades su actuación para que se recupere ese Zacatecas en paz, ese México en paz que todos anhelamos. Hoy, ante lo que vemos, y incluso el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles reconoce que la inseguridad ya provocó la cancelación prácticamente de reservaciones. Sabemos que hay incluso hoteles que han planteado la posibilidad de cerrar sus puertas. Ingeniero, ¿ve usted que el Estado está rebasado por las fuerzas de la delincuencia? Es decir, pareciera que el ciudadano está a merced de lo que la delincuencia organizada quiere. Es por eso la exigencia a las autoridades a que actúen, desde luego en coordinación, las fuerzas federales, la Guardia Nacional con la Policía Estatal y las policías municipales, desde luego también en coordinación con el Ejército, para que precisamente se pueda recuperar la vida de los ciudadanos, que puedan transitar libremente por el Estado y por el país sin ser víctimas de ningún delito. Esto es algo que no nada más sucede en Zacatecas, lamentablemente sucede en muchas regiones del país. Sin embargo, pues cada persona, obviamente, cada empresa, cada negocio, pues toma las medidas preventivas para precisamente el que no le sucedan este tipo de acciones. Esperemos que se pueda recuperar una situación estable para que se pueda tener esta vida normal por parte de los ciudadanos, por parte de los negocios, y de tal manera que esto pueda ser una parte de la historia en donde le demos la vuelta. Pero para esto sí necesitamos la actuación del Estado, y por eso la exigencia que hacemos, desde luego desde la ciudadanía, podemos coadyuvar precisamente en los observatorios ciudadanos de seguridad, en sistemas para denunciar cuando un ciudadano ve que algo está sucediendo, y que las autoridades puedan actuar debidamente ante estas acciones de violencia que ocurren en Zacatecas, y como decía, desgraciadamente no nada más en Zacatecas, sino en todo el país.
Ayer el gobernador del estado hizo referencia en una gira de trabajo que tuvo al municipio Francisco R. Murguía a estos hechos y señaló ahí que desde hace mucho tiempo la seguridad dejó de ser un asunto de estado para convertirse en un asunto de todos, por lo que le pidió a la ciudadanía pues un mayor compromiso para pacificar a Zacatecas. Es correcto, digo, es cierto que todos debemos contribuir desde nuestras trincheras a tener un clima de paz en el estado, en el país, pero ¿no es también un poco lavarse las manos de lo que está sucediendo y de la responsabilidad que tiene como titular del Poder Ejecutivo? Digamos, es muy clara la Constitución en dar estas tres funciones al Estado. La seguridad es responsabilidad del Estado y la tiene que asumir, desde luego, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Sin embargo, sí podemos desde la ciudadanía ayudar. Esto no quiere decir que la responsabilidad esté en la ciudadanía. No se trata de que la ciudadanía tome acciones, sino simplemente ayude a las autoridades, principalmente a través de las denuncias para que puedan actuar, pero definitivamente es muy clara la Constitución en que las responsabilidades del Estado la deben asumir y desde la ciudadanía les exigimos al Estado que asuman esa responsabilidad. Desde luego podemos ayudar desde el punto de vista sobre todo de las denuncias. Hemos tenido en otros estados la implementación de las aplicaciones como del Centro de Integración Ciudadana, en donde a través de una aplicación de un celular cualquier ciudadano puede denunciar un hecho de violencia, un delito que está sucediendo, esto comunicado a las autoridades para que puedan actuar de manera inmediata. Ha sido muy exitoso, inició en la ciudad de Monterrey hace más de 12 años, lo hemos llevado a varias ciudades de la República, y esa es la manera en que desde la ciudadanía podemos ayudar, pero esto no exime a las autoridades de la responsabilidad que tienen precisamente porque así lo mandata la Constitución. Indudablemente, y en medio de todo esto, bueno, pues sabemos que Coparmex, tanto nacional como aquí en Zacatecas, se han hecho propuestas en seguridad, en economía, en mejora regulatoria, en turismo, se ha tratado de aportar. De repente pareciera que luego lo que se escucha son oídos sordos. Viene el día de mañana, ingeniero, la asamblea anual de Coparmex. Seguramente usted será reelecto al frente de del organismo, del sindicato patronal, y esto va a implicar pues la reconfiguración. En medio de lo que estamos viendo en la legislatura, lo que ha asumido como posición el presidente de la República, una reconfiguración en la relación. ¿Qué podemos esperar a partir de este relanzamiento desde mañana en la Asamblea Anual de Coparmex con el Estado mexicano? Sí, bueno, esperamos que en la Asamblea el día de mañana sea yo reelecto para un tercer año, que desde luego asumiré con mucha responsabilidad, y desde el punto de vista de la relación con el gobierno federal mantendremos la postura que hemos tenido, es decir, seguiremos señalando aquellas situaciones que vemos que no van en el sentido de lo que necesita el país, siempre haciéndolo con respeto, siempre con propuestas. Y en ese sentido, en el establecimiento del diálogo, pues no quiere decir que nos hagan caso en todas las propuestas. En algunas propuestas nos hacen caso, en otras no, pero nosotros seguiremos en este análisis señalando lo que vemos que está mal, y lo haremos, como decía, con respeto y siempre con propuestas, de tal manera que logremos mejorar en distintos aspectos. Pues el avance del país nos interesa especialmente en este momento, en estos tiempos, la defensa de la democracia, que le hemos traducido en la defensa del INE. Llevamos 3 décadas avanzando en la democracia, queremos que así siga siendo, y es importante que se mantenga esta neutralidad del INE, y es algo de lo que seguiremos defendiendo. Pero así como en el tema de la democracia, también en salud, seguiremos señalando los que faltan medicamentos, que con la cancelación del Seguro Popular 15 millones de mexicanos se quedaron sin servicios de salud. Seguiremos señalando que la educación sigue cayendo en su calidad, no se le ha dado el presupuesto para recuperar la infraestructura escolar después de la pandemia, y desde luego en el tema de seguridad, que es algo que, como comentábamos, esta creciente inseguridad en todo el país requiere de un ajuste en la estrategia para lograr recuperar los espacios, los territorios, el control por parte del Estado, de tal manera que tengamos un México con seguridad, con calidad de educación, con salud, y con democracia. Esos son los ejes principales en los que estaremos impulsando la postura de Coparmex en el 2023. Presidente, pues muchas gracias por haber aceptado la comunicación esta mañana con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes, Ivette, Mario, que tengan muy buen día y un saludo para su audiencia. Al contrario, muchas gracias y éxito en los tiempos por venir, presidente. Buenos días. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.